Yo vengo a hablar un poco desde el punto de vista de los trabajadores contratistas del cobre, principalmente de Codelco. O sea, nacemos primero como organización desde los trabajadores contratistas de Codelco, y nacemos desde una situación de discriminación brutal, o sea, desde el punto de vista, desde antes del 2007, los trabajadores contratistas cumpliendo la misma función, el mismo cargo, incluso trabajo más arriesgado. O sea, partimos desde la lógica organizándonos por el hecho de no tener en faena hasta agua caliente en plena cordillera, agua caliente para poder bañarnos. Condiciones, por ejemplo, de seguridad precarias, condiciones. Recuerdo antes del 2007 se nos transportaba a los trabajadores contratistas a la faena o a la mina en camiones. Una situación bastante compleja de sobreexplotación al máximo. De alguna manera esta lógica que siempre nos oponemos los trabajadores cuando hablan, por ejemplo, desde el mundo empresarial, hablan de instalar la flexibilidad laboral, la polifuncionalidad, y efectivamente de acuerdo a la lógica o a la relación laboral que tienen los trabajadores, o que está de alguna manera enmarcado en el Código del Trabajo, hay alguna que otra herramienta que puede permitir el bloquear ese tema. Pero a raíz de la subcontratación, ¿qué es lo que hace? Efectivamente deja a los trabajadores en total precariedad, o sea, incluso no resguardándose o no generando los mínimos resguardos que podría generar el Código del Trabajo. Que podría generar, extendiendo un Código del Trabajo constituido en plena dictadura, en los años 80, y que de alguna manera también genera, o sea, no tenemos... Y cuestión que se está discutiendo hoy día, no tenemos derecho a huelga efectivo, sin evitar el reemplazo, el descuelgue de los trabajadores en una negociación colectiva. O sea, dentro de esa lógica, además, esta otra lógica del trabajador tercerizado, que algunos dicen que no existe el tema de tercerización, sino que es subcontratación. Es lo mismo, o sea, el tema del contratar trabajadores a un horario, a contrata, esa es una forma de tercerizar. Entonces, y dentro de una lógica también que nos han generado, que no es solamente, yo creo que el tema de la tercerización es un pilar fundamental para que este sistema económico en el que estamos viviendo hoy día en el país, que somos casi pioneros, fuimos los ratones de laboratorio respecto al tema del sistema neoliberal, es uno de los pilares fundamentales. Es uno de los pilares fundamentales para que funcione este sistema y este modelo económico. No es solamente el tener trabajadores precarizados, sino que el tener trabajadores hoy día, por ejemplo en minería, más de 2/3 de los trabajadores son contratistas. 2/3, o sea, estamos hablando de la principal fuerza laboral en minería, está tercerizada. Y eso es una forma efectivamente de que los trabajadores organizados no sean un pilar fundamental en lo que es la construcción de una sociedad distinta. Que los trabajadores organizados y sus instituciones fuertes, o sus organizaciones sindicales fuertes, tampoco puedan tener esta visión o vocación de poder, como llamamos nosotros, porque nosotros como organización o como confederación nos declaramos una organización con un proyecto político sindical con vocación de poder. O sea, los trabajadores necesitamos recuperar esa vocación de poder. Y esa vocación de poder es que necesitamos desde los trabajadores pensar en una sociedad distinta, partiendo de la base que somos primero los principales afectados en cómo nos está golpeando el sistema. Entonces, desde esa lógica y un poco el título de este coloquio obedece efectivamente cuando se habla de capital humano, me genera un poco de bulla, pero sí, más que capital humano somos el principal capital, o sea, somos quienes desde una piedra le damos valor agregado, y desde ese valor agregado efectivamente hoy día se están distribuyendo y se están llevando las riquezas, no solamente que ni siquiera las riquezas están quedando en el país, sino que se las llevan para afuera y además generan las utilidades en las empresas contratistas. Ahora, ¿cómo funciona en lo que es la minería, y no solamente en la minería, el sistema de subcontratación, y cuál es un poco el manto que te blanquea esta situación? Es con la lógica de las licitaciones. Hoy día en Chile todo se licita. ¿Por qué? Porque al licitar todo queda de alguna manera estamos generando un proceso objetivo.
Y en ese marco, efectivamente, nosotros como confederación y como trabajadores, primero nacemos desde la precariedad, desde la discriminación misma, como les decía en un principio. Empezamos primero a exigir, imagínense, el primer petitorio que hace la confederación en ese tiempo, cuando éramos coordinadora, ni siquiera éramos una organización de derechos, éramos coordinadora. La petición de nosotros era que se cumpliera la legislación vigente, solamente que se cumpliera la ley laboral. Y en torno a eso, recuerdo que en el 2006, 2005 empieza este boom del cobre, y que de ahí también me gustaría abordar, porque a medida que vamos naciendo como organización, viendo las cosas más que nada reivindicativas y las cosas que nos estaban golpeando a diario, también fuimos adquiriendo una comprensión mayor respecto a cómo se mueve el cobre en el país. Y se instala este tema de un bono que trataron de alguna manera algunos de decir, bueno, de nuevo los trabajadores del cobre están apuntando esta lógica del bonismo, y que se nos trata de confundir, y cuando hablamos de la Confederación de Trabajadores del Cobre, se confunde con que somos los trabajadores que recibimos los bonos de 20 y tantos millones de pesos, y no es así. No es así. Ahora ustedes dirán, bueno, los trabajadores del cobre que reciben los 20 y tantos millones de pesos son, y también se acuñó esa palabra en la década de los 90, y no a propósito, de que son la élite o la burguesía obrera, que son los trabajadores de planta. Y sepan que de todas maneras está efectivamente el tema de la política del cobre, una cuestión que va en el medio de la organización sindical, en directo del medio. Ya está por una cuestión económica, o sea, si basta con que sumemos, o sea, dividamos. Un trabajador de planta a lo mejor obtiene un bono de 20 y tantos millones de pesos, dividamos 20 y tantos millones de pesos por, no sé, 48 meses, que son las negociaciones, o a 4 años, lo dividimos en eso y es bastante bajo, porque efectivamente a raíz de esos 20 y tantos millones de pesos le han ido quitando un montón de derechos y beneficios sociales que han ido consiguiendo los trabajadores del cobre de planta con lucha, como el tema de la salud, como el tema de las condiciones laborales. Hoy día efectivamente un trabajador de planta, un nuevo trabajador de planta que ingresa por ejemplo a Codelco, no ingresa con las mismas condiciones que el viejo que lleva 30 años, y que en definitiva el trabajador que lleva 30 años, nosotros como trabajadores contratistas, y nosotros siempre lo decimos, al final el trabajador de planta, si bien es cierto, puede ganar hasta 4 o 5 veces más que el trabajador contratista, haciendo la misma función, cumpliendo el mismo trabajo. Incluso los trabajos del trabajador contratista mucho más riesgosos en lo que es minería, llegan a fin de mes con las mismas 5 lucas que han llegado los trabajadores contratistas. ¿Y por qué? Porque claro, su nivel de endeudamiento es mucho mayor, y un poco funciona este sistema económico. Entonces la condición de precariedad que tienen los trabajadores de planta es prácticamente la misma. Y los obliga el sistema, que cuando llegan sus procesos de negociaciones colectivas, los obliga el sistema a tener que negociar estos bonos, entregar derechos laborales, entregar beneficios o condiciones laborales. ¿Por qué? Porque el FIEP va a estar encalillado. Despotencia la organización sindical. Hoy día efectivamente las organizaciones sindicales de los trabajadores de planta son 1/3 menos de lo que era antes. Ahora nos pueden decir y nos tratan de tirar los argumentos, bueno, pero la tercerización sirve para generar más trabajo. Falso. Falso. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la dotación que ha tenido históricamente una división antigua, por ejemplo, con la división teniente, antiguamente en los años 70, 80, efectivamente los trabajadores de planta eran alrededor de 14.000 trabajadores. Hoy día la división teniente tiene alrededor de 12.000, 13.000 trabajadores contratistas y 3.000, 4.000 trabajadores de planta. O sea, han aumentado muy poco lo que es la dotación histórica, pero tomando en cuenta que también los niveles de producciones han aumentado. Si la única diferencia hoy día es que tienen 1/3 de los trabajadores, los tienen trabajando en la planta, y 2/3 estamos subcontratados. Y recuerdo que una vez en el 2007 hicimos, porque nos tratan de separar y nos dicen, no, los trabajadores de contratistas chocan con los trabajadores de planta.
tenemos diferencias sí, y eso hay que decirlo, tenemos diferencias o críticas en la interna con la misma Federación de los Trabajadores de Planta, producto de que creemos que ahí hay responsabilidades, pero producto de cómo se instala este sistema de responsabilidades de permitir que se instalara la subcontratación en el cobre. De caer un poco de manera ingenua en esta lógica que instala en los años 90 un plan estratégico, un acuerdo estratégico entre trabajadores y empresas, que se llama el Plan Común de Empresas, por ejemplo, en Codelco, y eso lo único que hace fue permitir eso. Y en la práctica lo que permitieron los trabajadores de planta en esa época fue que se tercerizara y de alguna manera se sobreexplotara a su familia. O sea, el trabajador contratista, y por algo cuando se habla de la familia minera, es porque efectivamente es así. Porque el trabajador de planta minero o el trabajador minero, después lo más seguro es que sus hijos también van a apuntar a lo que es la minería. Y una vez nosotros, me recuerdo que hicimos ese ejercicio en una asamblea como de más de 4.000 trabajadores. Y les pedimos que levantaran la mano a los trabajadores que eran familiares directos de trabajadores de planta. Y no puedo quedar hasta corto, porque yo les digo que más del 90% de los trabajadores contratistas que estaban en esa asamblea levantaron la mano. O sea, en definitiva, lo que ha significado de que se ha permitido de que se sobreexplote a su familia. Y eso de alguna manera es la triste realidad de lo que es la subcontratación. Y no obstante, por ahí, por ejemplo, uno de los que nos apoya y nos ha apoyado desde el principio es nosotros le decimos al compañero Orlando Caputo, y con él siempre estamos haciendo análisis. Y la otra vez nos llamaba la atención porque esto nos ha permitido también un poco tener esta vocación de país, o sea, el cobre no es menor dentro de lo que es la construcción de este país. El cobre no es menor dentro de lo que es la economía de este país. Y por ahí hay frases célebres que dicen, o sea, quien controla el cobre en Chile, controla Chile. Controla Chile. Y no por nada se nacionaliza el cobre en su momento. Se chileniza y después se nacionaliza. Entonces eso nos ha permitido efectivamente ir evaluando y en eso quiero ir engarzando un poco también, porque también en el título aparece las políticas de capacitación y el por qué nosotros estamos apuntando con muchas trabas desde los mismos poderes empresariales, desde algunos gente que no cree a lo mejor en esta posición que podemos tener los trabajadores de querer construir sociedades distintas, de querer construir un país distinto. Pero estamos empujando fuertemente una alianza estratégica con esta universidad, tratando de rescatar antiguos acuerdos. Había un acuerdo antes que era la UTE, si no me equivoco, con la CUT, que era un poco de generar esta universidad como una universidad de oficio, la universidad de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores.